Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Información con independencia, con análisis para que estén realmente al tanto de todo lo que ocurre en Chile y el mundo. Vamos con los titulares. Los que vienen a delinquir no son bienvenidos. Con esas palabras, el presidente Gabriel Boric reiteró su compromiso para enfrentar la migración irregular y la inseguridad en medio de su visita a la comuna de Colchane. Ahí se reunió con autoridades de la zona y anunció un sistema de control de fronteras que espera sea más efectivo. La Comisión de Hacienda del Senado despachó a sala el proyecto que rebaja la jornada laboral a 40 horas de forma unánime. Se espera que la iniciativa se ponga en tabla el próximo martes para luego continuar a la tercera y última tramitación en la Cámara de Diputados. El presidente dijo estar dispuesto a revisar el programa de gobierno, pero sin abandonar sus principios. Esto luego de que la timonel del PS, Paulina Bodanovich, asegurara que es necesario hacer una revisión crítica del programa. La inflación en Argentina rompió la barrera del 100% a nivel interanual, siendo la cifra más elevada desde 1991. El IPC acumuló una subida de 13,1% en los primeros 2 meses del año. Entre las subidas registradas en febrero se destaca alimentos y bebidas no alcohólicas. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, tras el primer caso confirmado de influenza aviar en aves de producción, tanto el gremio avícola como autoridades aseguraron que no habría impacto en los precios de los productos de este tipo, al menos en el corto plazo. Los detalles con Belén Saldías. ¿Cómo ha estado la venta? Ha bajado bastante, ha bajado yo creo con 50%. Eso es uno de los factores. ¿O la gripe aviar? La gripe aviar y su expansión pareciera estar mostrando sus primeras consecuencias en el mercado. A principios de semana se informó el primer caso de este tipo de influenza en aves de producción. Un caso acotado, dicen las autoridades, debido a que la enfermedad se ha presentado principalmente en aves marinas. Sin embargo, los protocolos se siguen aplicando. Estamos hablando de 40.000 aves que estaban en etapa de crianza. Estas aves ya fueron eliminadas y dispuestas en una fosa y por lo tanto lo que hoy día nosotros estamos haciendo técnicamente es lo que se denomina la vigilancia del foco. El proceso sigue continuando y la planta, en este caso faenadora, a la cual van destinados otros lotes de producción, pueden ser faenados y por ende también pueden ser consumidos. Pese a este foco, la producción continúa mientras el gremio asegura estar preparado. Por ahora se paralizaron las exportaciones de productos avícolas debido a que Chile ya no cuenta con el sello de país libre de gripe aviar. Lo que tuvo que hacer la autoridad fue frenar la certificación de exportaciones y avisarle a nuestros socios comerciales que ahora, de ser país libre, empezaríamos a enviar productos desde zonas libres de influenza aviar. Dependiendo de cuánto se demore esta reapertura, que debería tomar pocos días, podría haber cierto efecto en que mayor volumen de producto queda en Chile, pero también recordemos que el 25% del pollo que consumimos en Chile es importado. En el corto plazo no debería haber mayor efecto. Un impacto en reducción de precios podría ser lo que se vislumbra a corto plazo, aunque no se descartan bajas en la producción y también una reducción de la demanda de productos de este tipo. La economía es una ciencia social, por ende, en la medida que a mí me genere confianza, ¿no es cierto?, el consumir productos de carnes blancas cocinados en forma tradicional, potencialmente voy a poder ver esta oportunidad de comprar una mayor cantidad de productos, pero si esto genera desconfianza, también, ¿no es cierto?, esto va a hacer que haya una menor demanda de estos bienes. Por eso es bien importante cómo se maneja el flujo informativo. Desde el gobierno aseguran que no debieran producirse cambios en los precios de los productos avícolas, debido a que por ahora solo es un caso bastante acotado en relación a toda la producción que existe en el país. Este brote que hemos tenido todavía es bastante acotado y por tanto nosotros no vemos ninguna razón para que vaya a haber un efecto en la economía de ninguna relevancia. Hay que estar atentos a cómo evoluciona esto. Lo que yo quiero hacer es un llamado a la calma y a la tranquilidad y, por cierto, al consumo en calma de todos estos bienes. Consumo en calma, puesto que este tipo de influenza se contagia a través de la manipulación de aves infectadas y no por la ingesta. Por lo mismo, la recomendación de las autoridades es, en caso de trabajar en el mundo avícola o dedicarse a la crianza de aves, utilizar elementos de seguridad. Recomendaciones respecto a que si existe la mortandad de las aves que están criando, no las manipulen.
circulen, sino que avisen inmediatamente al Servicio Agrícola y Ganadero para retirarlas y que dispongan de esas aves que en el fondo son lo que constituyen el riesgo en cuanto a sus secreciones y la manipulación de ellas. En este sentido, se realizó un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y el consumo de productos como carne de ave y huevos, puesto que además el monitoreo realizado por las autoridades es constante y en caso de que se generen nuevos focos, será informado. Hubo hartas noticias hoy día en el Congreso. La Comisión de Hacienda despachó el proyecto 40 horas a la sala del Senado. Vamos a tomar contacto con Giselle Vergara para tener detalles en una jornada donde además hay nuevas autoridades en la testera de la Cámara Alta. Así es, Mónica, muy buenas noches. Durante esta jornada, la Comisión de Hacienda del Senado despachó este proyecto de 40 horas que se ha revisado ya durante bastantes meses, había pasado por Comisión del Trabajo, era su turno en la Comisión de Hacienda. Fue una aprobación unánime el informe que se emana desde esta comisión y que envía este proyecto a la sala del Senado. Un proyecto que se va a revisar durante la próxima semana, para el día martes está programada su revisión en la sala del Senado, y que los parlamentarios que estuvieron en la comisión nos señalaban hoy día que, claro, esperan que este mismo apoyo que tuvo en la Comisión de Hacienda lo pueda tener durante el próximo martes en la sala del Senado para que continúe su trámite este proyecto de 40 horas y pueda pasar también a la Cámara de Diputados también, donde se espera una aprobación de este proyecto. Un proyecto que los parlamentarios destacaban, señalaban que es muy importante avanzar en esta materia, un proyecto que tiene una gradualidad de 5 años para poder implementarse en su totalidad y que se espera que pueda tener los respaldos políticos, pero que también pueda tener temas claros, como por ejemplo el gasto fiscal que podría tener este proyecto de 40 horas, pensando en los trabajadores de servicio público, también en trabajadores del sector municipal. Conversamos durante esta jornada con la ministra Janet Jara, que se refirió a este proyecto y cuál va a ser la tramitación que sigue acá en el Congreso Nacional. Revisemos sus declaraciones. Este es un proyecto que resguarda muy bien los derechos laborales y que permite además una compatibilización de la vida laboral con la familiar. Para precisar, este es un proyecto de ley que reduce la jornada laboral para la fuerza de trabajo que está regulada en el Código del Trabajo, que son más de 6 millones de trabajadores. Existen los trabajadores y funcionarios públicos que tienen un protocolo firmado con el ministro de Hacienda y con quien habla en nombre del Gobierno de Chile, a fin de poder concordar los términos en los cuales también se va a reducir la jornada laboral para ellos. Eso va a ingresar como otro proyecto de ley, requiere además un financiamiento permanente, y en este caso lo que estamos haciendo es conversar con las organizaciones agrupadas en la mesa del sector público. Claro, porque señalaba la ministra, quedan conversaciones para poder seguir avanzando también de forma paralela, como ella lo señalaba, con los trabajadores del sector público, porque algunos parlamentarios en el reporteo de esta jornada nos decían, es un buen proyecto, estamos todos de acuerdo con apoyarlo, el apoyo se notó en la Comisión de Hacienda después de muchas conversaciones, de muchas jornadas de trabajo, pero nos decían que hay un gasto fiscal que algunos consideraban estar subestimado, que habría que calcular un poco más para que en el plazo de los años de la implementación no se señale, no se diga que finalmente no se cuenta con los dineros para poder hacerse cargo de lo que significa reducir la jornada laboral, cambiar la jornada laboral de los trabajadores, pero no solo de los trabajadores del sector público habla este proyecto, sino también del sector privado, con quienes también tuvieron diversas conversaciones expertos que también participaron de las comisiones de trabajo, también de la Comisión de Hacienda, para poder llegar a un consenso. Lo que busca el Ejecutivo en estos proyectos es finalmente poder tener consenso desde todos los sectores, conversar bien el tema para poder llegar con seguridad a la sala, cuando llega a la sala del Senado, posteriormente a la Cámara de Diputados o viceversa, de acuerdo a cuál sea el proyecto y por qué Cámara ingresa. Lo cierto es que lo importante para el gobierno, lo señalaba la ministra Jara también durante esta jornada, es que el 1 de mayo ya pueda estar esta ley del proyecto de 40 horas despachada desde el Congreso Nacional. Parlamentarios la acompañaron durante esta jornada
jornada estuvo el senador Ricardo Lagos Weber, que asumió como presidente de la Comisión de Hacienda, y también estuvo la diputada Carol Cariola con ella durante esta jornada en lo que fue el fin de esta tramitación y lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda, porque es una de las parlamentarias que son propietarias de esta moción para poder llegar finalmente a este proyecto de 40 horas laborales. Conversamos con diversos parlamentarios de diversos sectores y esto fue lo que nos dijeron. Cuando nos logramos poner de acuerdo, podemos hacer avanzar grandes cosas, y creo que el día de hoy, de alguna u otra manera, queda demostrado que el lograr un acuerdo, un espacio de diálogo, nos ha permitido hacer avanzar un proyecto de ley tan importante para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, como es la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Han sido muchos años de espera y hoy estamos más cerca que nunca de que de una vez por todas las 40 horas sean ley de la República. Así que muy orgullosa como una de las autoras. Este es un proyecto que le hace bien a Chile, le hace bien a los trabajadores y trabajadoras de Chile, genera mejores condiciones de vida y tiene una gradualidad en el tiempo que, una vez que sea ley, va a permitir a las empresas adaptarse a esto, pero lo importante es que va a constituirse en un derecho de que en Chile se van a trabajar 40 horas y no 45 como hoy día. Y quiero aprovechar de felicitar también no solamente a los colegas que apoyaron el proyecto, sino que a los mocionantes, como la diputada Carol Cariola, que me acompaña. Estando aprobado unánimemente por la Comisión de Trabajo y aprobado también unánime por la Comisión de Hacienda, no voy a decir que debiera tener un trámite expedito, pero debiera tener un trámite sin mayores inconvenientes. Lo más probable es que se repita la unanimidad, o sea, con una votación muy, muy alta. Yo diría que uno podría a esta altura decir, mire, sabe, tengo dudas si los cálculos del informe financiero son realmente completos o no. De hecho, pedimos precisiones a la Dirección de Presupuesto, y ellos quedaron de enviarlos antes del próximo martes, antes de que se vote en sala. Este es un proyecto, Gisela, en el cual ha trabajado un buen tiempo y a través de hartos diálogos con trabajadores, con los empresarios, con distintos gremios, el Ministerio del Trabajo, y efectivamente fue impulsado en el pasado por la actual ministra vocera de Gobierno, por la diputada Carol Cariola, no sin polémica en su momento, y que ahora ha llegado a una forma de implementarse también y a un diálogo que podría tal vez ser una de las vías, una de las formas en que se llegue a acuerdo también en otros proyectos. Exactamente, era lo que señalaban los parlamentarios, también lo señalaba la ministra, poder conversar, se dieron el tiempo de trabajar en este proyecto, tú ya lo señalabas, con diversos sectores, sector público, sector privado también, para lo que tiene el fin, la importancia que tiene poder sacar adelante este proyecto, tener los respaldos, y al parecer los parlamentarios están bastante optimistas en lo que va a ocurrir de ahora en adelante, durante la próxima semana, poder replicar estas unanimidades, tanto de la Comisión de Hacienda como de la Comisión de Trabajo en la sala del Senado, y lo mismo esperan que ocurra en la Cámara de Diputados, que sabemos que ha sido un poco más compleja las tramitaciones ahí, pero están bastante optimistas tanto desde el Ejecutivo como desde los parlamentarios para poder sacar adelante este proyecto. Tú lo señalabas, Mónica, esto no ha sido lo único que ocurrió durante esta jornada, ha sido una jornada bastante noticiosa acá en el Congreso Nacional y precisamente en el Senado, donde me encuentro en este momento. Durante esta jornada hubo un cambio de la mesa, un cambio en la presidencia y en la vicepresidencia. Durante la jornada de ayer, los senadores Elizalde y también la senadora Luz Mensberger habrían presentado su renuncia a la mesa. Esto parte de un acuerdo que se tiene entre los partidos, un acuerdo impulsado por la UDI y también por el Partido Socialista, a la que se adaptan también todos los otros partidos para poder hacer estos cambios en la mesa y que exista por decirlo de alguna manera, paridad en lo que tiene que ver con que cada uno de los partidos y que los conglomerados políticos puedan tener su representación en esta mesa. Es el turno en esta ocasión del senador Juan Antonio Coloma de la UDI y también del senador Gwen Chumilla, que asume la presidencia y vicepresidencia del Senado. Una jornada donde post asumir esta presidencia de la salida de la mesa anterior,
tuvieron tiempo también para conversar con nosotros y fue enfático el senador Coloma en decir que la agenda legislativa, al menos acá en el Senado, con la presidencia de su mano, va a estar orientada a la seguridad, poder sacar adelante esta agenda de seguridad, los proyectos de seguridad tan importantes, señalaba, para la situación actual del país, para lo que se está viviendo, y van a tratar, dijo, de avanzar lo más rápidamente posible en aquellos proyectos que estén al menos en el Senado para poder seguir discutiéndose y avanzando en esta materia, apoyando de esta manera el programa de gobierno en esta materia también. Pasemos a revisar declaraciones del entrante presidente de la mesa del Senado, el senador Juan Antonio Coloma. También hay que ser franco, a veces no se dan las lógicas de entendimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que seguir buscando por otra fórmula. Y hay que tener la voluntad de quien gobierna, de comprender que hay alguien que puede pensar distinto, que puede legítimamente hacerlo. La voluntad de quien está al otro lado del camino, entender que también hay cosas que nos deben unir. Yo no aspiro a que todo sea consensuado, no creo en los consensos obligatorios. Vamos a intentarlo, de generar una agenda de seguridad que sea robusta, potente y darnos un plazo de 90 días. Eso es lo que yo planteé. Espero que los comités me apoyen, me ayuden. Un rol de la Cámara de Diputados y un rol del Presidente de la República para que hay ideas buenas. 90 días, decía el senador Coloma, el plazo que tienen para empezar a trabajar ya de fondo y de lleno en estos proyectos de seguridad que están en el Senado hoy día y que son parte importante de la agenda legislativa, por supuesto, acá en el Congreso Nacional. Parte de lo que ocurrió, Mónica, durante esta jornada acá en Valparaíso. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir informándoles como todas las semanas. Claro que sí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Y en materia judicial, el hermano menor del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle reconoció ante la justicia su responsabilidad en la millonaria estafa que precisamente afecta al exmandatario. Francisco Frei arriesga 5 años de presidio menor en su grado mínimo y una multa de poco más de 6 millones de pesos. El informe es de Valentina Nieto. He sido víctima de un gran fraude. Lo que corresponde es que él tome su responsabilidad y asuma ante la justicia el deber de todos los delitos que cometió. Le pregunto a Francisco Javier Frei Ruiz-Tagle, ¿acepta los hechos de la acusación que fueron dados a conocer por prisión fiscal? Sí, acepto. Así, el menor de los hermanos del clan Frei Ruiz-Tagle reconocía ante la justicia su autoría en una estafa millonaria y en la que su hermano mayor, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, es una de las principales víctimas. El imputado aceptó y reconoció los hechos de la acusación por su responsabilidad en una serie de ilícitos que fueron acreditados durante la investigación, todo esto de índole patrimonial y algunos de falsedades documentales. Estafa, apropiación indebida, administración desleal y uso malicioso de instrumento privado mercantil son parte de los delitos que reconoció Francisco Frei. Esto en el marco de su reformalización en el inicio del juicio abreviado en su contra. 5 años de presidio en su grado mínimo y una multa de 100 UTM, es decir, poco más de 6 millones de pesos. Es la condena que arriesga. También se usó a Inversiones Saturnos para realizar operaciones que, sin permiso, sin conocimiento, por supuesto, de don Eduardo Frei, se usó para los efectos de generar deuda en favor, digamos, de don Francisco Frei. Y es que por más de 15 años habría utilizado la sociedad de la familia Frei Larraechea, Inversiones Saturno S.A., para obtener créditos y letras de cambio mediante firmas falsificadas, donde iban a parar esos fondos a otra empresa de su propiedad, Almadena. En varias conversaciones en los últimos años siempre me decía, confianza, hermano, yo soy la mejor persona que te puede cuidar tus intereses y jamás te voy a fallar. Desde al menos el 16 de junio de 2005 y hasta el mes de julio de 2019, Francisco Frei Ruiz-Tagle sustrajo desde las cuentas bancarias de Saturno S.A.
cuando esas sumas de dinero, mediante giro en efectivo, transferencias bancarias o cheques, las que se registraban en una cuenta de activos de la sociedad Saturno S.A. Así fueron más de 1.500 millones de pesos los que Francisco Frey habría sustraído de la sociedad del exmandatario. Pero no solo eso, porque además habría endeudado a la compañía ante los bancos en más de 1.300 millones de pesos. Sumando las distintas operatorias, sumando los fraudes a la persona de don Eduardo Frey y a don Saturno, yo creo que eso es del orden de los 5 millones de pesos, 4.500 millones de pesos. Es mucho dinero. Son los ahorros de una vida. Nunca me imaginé que me iba a engañar en la forma en que lo hizo. Y es que el golpe para los Frey Ruiz-Tagle fue duro. El hermano menor de la familia no solo habría utilizado a Saturno S.A. como aval, sino que además habría falsificado la firma de su hermano mayor en pagarés para empresas de factoring, lo que significó incluso que la justicia ordenara el embargo de la casa del expresidente. Lo que ocurrió es que estos pagarés que suscribió Francisco Frey con el aval falso de don Eduardo Frey no los pagó. Empezaron a cobrarse toda la avalista. Ahora Eduardo Frey. Cuando mi papá siempre fue una persona súper ordenada, organizada en sus cosas, no tenía ni siquiera deudas personales, y hoy día lo hemos visto ante una avalancha de demandas, de una exposición que es muy incómoda, digamos, y ha sido muy doloroso. 651 días se llevaba Francisco Frey Ruiz-Tagle con arresto domiciliario total. Este miércoles los tribunales se resolvieron modificar la medida cautelar a arresto domiciliario nocturno hasta al menos el próximo viernes 24 de marzo, día en el que la justicia determinará la sentencia del hermano menor del clan Frey Ruiz-Tagle, quien espera cumplir su condena en libertad vigilada. Nos acompaña en CNN Prime el nuevo vicepresidente del Senado, Francisco Huenchumilla. Primero, felicitarlo por el cargo, senador. Muchas gracias, encantado de saludarte. A ver, lo primero preguntarle, ¿va a ser más difícil la interlocución para el gobierno con dos personas de oposición encabezando la testera? La idea nuestra es que el Senado pueda facilitar los procesos políticos que Chile necesita y donde podamos llegar a los grandes acuerdos respecto de los temas pendientes. Así que el gobierno puede estar tranquilo de que va a tener una amplia apertura de parte de la nueva mesa para las cuestiones pendientes que tiene en su gestión. Ya, no debiera ser entonces, dice usted, más difícil la interlocución ahora que no hay un oficialista a cargo o encabezando el Senado. Quisiera preguntarle, ¿está de acuerdo con la idea planteada por el nuevo presidente, el senador Coloma, en el sentido de un fast track en medidas legislativas en pro de la seguridad, o es suficiente con las 16 urgencias, por ejemplo, que puso a distintos proyectos durante esta semana el Ejecutivo? Yo creo que el problema de la seguridad es uno de los grandes temas pendientes en Chile y que la gente espera respuestas de parte de las autoridades. En ese sentido, todo contribuye las urgencias y contribuye la voluntad de la mesa del Senado de posibilitar un trámite más rápido respecto de los proyectos de ley. De tal manera que yo creo que con eso se crea un clima favorable para poder despachar las iniciativas pendientes. Ahora, esto no es rígido porque depende del estudio que se haga en cada comisión, de las dificultades que presenta cada proyecto, pero lo importante es que hay una voluntad de avanzar en la agenda de seguridad que tiene el gobierno. Preguntarle también cómo vio el rechazo a la idea de legislar por parte no solo de Chile Vamos, sino también de algunos opositores que no son de Chile Vamos, ¿no? A la idea de legislar la reforma tributaria. Yo creo que uno no puede negarse a discutir los temas, porque la idea de legislar es simplemente eso, pronunciarse a favor de discutir un tema tan importante como es la reforma tributaria. Pero quisiera agregar una cosa. Creo que el gobierno tiene que entender que no tiene mayoría en las cámaras y que por lo tanto los temas más estructurales y más importantes requieren de un gran acuerdo entre todos los sectores y por lo tanto creo que la gestión en esa dirección tiene que ser entendida. Todos los grandes temas
estamos disponibles en el Senado para que podamos analizarlo y ojalá llegar a grandes acuerdos que permita que nunca más se pierda la idea de legislar, sin perjuicio que cuando la discusión en particular del proyecto amerite, cada cual exprese sus Pero usted distintas diría, posiciones. como el expresidente Ricardo Lagos, que Chile Vamos, que la derecha quedó al debe al rechazar la idea de legislar. Todos sabemos que la derecha no quiere los impuestos, ni le gustan los impuestos. Ese es un dato de la causa. Y que por lo tanto, si yo no tengo los votos para aprobar un proyecto de esa naturaleza, tengo que hacer los esfuerzos para buscar los acuerdos. Yo soy partidario de que en esas materias estructurales es mucho mejor para la convivencia y estabilidad política del sistema que se logren grandes acuerdos en esas grandes reformas. La derecha ha dicho que no le gusten los impuestos, sino que querían una buena reforma tributaria y que esta les parecía mala. Usted parece tener otra percepción al respecto. No, a la derecha nunca le han gustado los impuestos desde los tiempos de los romanos, así que eso tenemos que tenerlo claro. Pero es una posición legítima, ellos tienen una visión del mercado y del Estado distinta a la que pueden tener los sectores y por lo tanto, en una visión realista de la política, eso implica que hay que buscar los acuerdos para sacar adelante estos proyectos. ¿Cómo ve el resurgimiento, pasando a otro tema, de la violencia en la Araucanía? Desde el gobierno la evaluación es que es una respuesta por acciones que se han realizado en conjunto entre la policía, el Ministerio Público, entrando a cosechas ilegales que son hechas sobre la base de usurpación de tierras y que es un robo en definitiva cuando se cosecha en una tierra que no es propia sino de otra persona. ¿Usted tiene el mismo diagnóstico y cómo evalúa lo que ha hecho el gobierno hasta ahora en la Araucanía? Mire, yo hace muchos años que vengo sosteniendo que la situación de la Araucanía requiere una solución política. Cuando esa violencia ya lleva 27 años y hemos usado los tribunales, los fiscales, la policía y ahora las Fuerzas Armadas y continúa la violencia, entonces yo digo que estamos atacando los síntomas, pero no estamos viendo las causas profundas de este conflicto. Por lo tanto, sí, insisto en la tesis de que es necesario ir a una solución política de este conflicto. ¿Qué le parece a aquellos parlamentarios de la zona que postulan un estado de sitio? Que es el estado de excepción constitucional más gravoso, acotado y por ende a la zona donde está Temucuicui. Bueno, hay muchos sectores que piensan que los problemas se solucionan mediante la acción punitiva del Estado y que este es un problema de derecho penal y de uso de la fuerza y de uso de la policía. Bueno, yo digo que esa solución, después de 27 años, no ha dado los resultados requeridos o esperados. Y yo le quiero decir algo más, yo creo que el uso de la fuerza no va a resolver este problema, mientras no busquemos las causas profundas de esta situación que se alarga por tantos años. ¿Usted se opone a un estado de sitio acotado? No, yo no soy partidario de la participación de las Fuerzas Armadas en estos temas políticos. Soy partidario de la modernización de la policía, de los servicios de inteligencia y de paralelamente buscar las causas políticas de por qué tenemos esta situación desde hace más de 2 décadas en la Araucanía. Senador, si usted dependiera entonces, ¿usted levantaría todo tipo de estado de excepción constitucional en la macrozona sur? Yo soy partidario de que frente a los delitos el Estado no puede quedar inerme y tiene que usar, por supuesto, el derecho penal mediante las acciones respectivas y mediante los tribunales y mediante la policía, pero no involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas que no son propias, porque esto significa que estamos transformando una cosa excepcional en una norma permanente. ¿Cuándo se podrá acabar este estado de excepción? Yo no creo que esto sea excepcional. Va a ser permanente si es que no se toman las medidas políticas. Quiero cerrar preguntándole, usted como demócrata cristiano, ¿cuál cree que tiene que ser en la actual coyuntura política el rol de la democracia cristiana y si usted sería partidario de que la ADC entre al gobierno? Mire, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia que tiene la democracia cristiana con el Partido Socialista o el PPD?
Si hoy día en el mundo ha triunfado el capitalismo en todas partes, no hay un sistema alternativo. Los grandes países del mundo de la economía son todos capitalistas, como China, como Vietnam. Entonces, ¿cuál es el modelo alternativo? Son todos modelos socialdemócratas del estado de bienestar europeo. Entonces no hay grandes diferencias. Aquí lo que hay son que provenimos de mundos distintos, de culturas distintas, y es la lucha por el poder en la política. Pero si uno examina las ideas, las propuestas, la visión de la sociedad, de la economía y el rol del Estado, hoy día no hay una cosa alternativa a la economía de mercado ni al capitalismo. De tal suerte que yo creo que esa es una discusión que no hemos dado al interior de la centroizquierda, ni menos tampoco de la ADC. Ya, solo un sí o un no, porque se nos acabó el tiempo. Entonces, si usted dependiera, ¿debiera entrar la ADC al gobierno o no? No, yo creo que esa es una decisión que tenemos que estudiar. Yo en esa dirección hago la siguiente pregunta. ¿La democracia cristiana está condenada a vivir sola o se va a unir con la derecha? ¿Dónde está el domicilio de la democracia cristiana? Yo creo que no tenemos grandes diferencias con la centroizquierda. En el mundo de hoy, del siglo XXI, con todo lo que ha pasado en el mundo, somos todos socialdemócratas. Entonces yo creo que no hay un problema para eso. Es cuestión de una estrategia coyuntural que algunos no quieran y otros queramos. Ok, me queda clara su postura. Senador Francisco Guanchumilla, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Gusto de saludarla. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en Concepción se realizó un homenaje fúnebre del cabo primero Alex Salazar, quien murió tras ser atropellado durante un operativo policial. A la ceremonia asistió la ministra del Interior, quien fue increpada por ciudadanos que pedían leyes que protejan más a las policías. Nos lo cuenta Estefanía Bustamante. Hasta la Escuela de Suboficiales de Carabineros en Concepción fue trasladado el cuerpo del cabo primero Alex Salazar, quien murió tras ser atropellado por un conductor en estado de ebriedad. Allí llegó la ministra del Interior para acompañar a la familia en el responso del funcionario policial. Necesitamos más seguridad para los niños que entraron a los colegios. Hay que limpiar el país. Así la recibió una agrupación de coronel que la emplazó al salir del responso, el único homenaje al que asistirá el gobierno luego de que la viuda del cabo primero dijera que no recibiría al presidente Gabriel Boric en el funeral. Tengo responsabilidad respecto de la situación que pasa en Chile y por lo tanto yo entiendo las palabras de dolor, frustración y rabia que tiene la viuda del cabo y no puedo sino empatizar con ella. Fue el emplazamiento al Congreso del general director de Carabineros durante su visita al cabo Salazar, lo que puso nuevamente en debate la protección que hoy reciben los policías, controversia que año tras año ha traspasado los gobiernos de turno. Cabo de Carabineros abatido. Todas nuestras capacidades como Estado para poder prevenirlo. Fallecido este miércoles en la comuna de La Pintana. Por supuesto que el gobierno se va a querellar. Y vamos a usar la mejor herramienta que tenemos, que es la ley. Desde 2017 hay más de 20 proyectos en tramitación en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, la mayoría para agravar las penas por diversos delitos contra carabineros y modernizar la función policial. Donde no haya proporcionalidad, sino que haya razonabilidad. Cambiar esas reglas porque los que nos pide el general Yáñez y la sociedad completa es que ellos tengan apoyo y reglas claras. Acabamos de recibir por parte del asesor legislativo, tanto del oficialismo como de la oposición, un consenso al que arribaron de cómo resolver de buena manera esta materia. Creo que eso es un avance sustancial y que está súper contingente. Hoy la comisión revisa 2 proyectos refundidos, uno que establece la legítima defensa en ciertos actos y otro que fortalece el trabajo policial, más conocida como la Ley Sargento Retamal, además de la Ley Naín. Estos 2 últimos en referencia a los funcionarios fallecidos Carlos Retamal y Eugenio Naín. Legislar, digamos, cuando se enfrenta una coyuntura no es un buen camino a seguir. Lo que va a producir ahí es alguna incoherencia normativa y después te das cuenta que esa norma estaba en otro cuerpo legal. Son muchos los cuerpos normativos que tienen que ver con Carabineros. Mientras que en el Senado el gobierno del expresidente Sebastián Piñera ingresó un proyecto que se estancó en 2021. También propuso la creación del Ministerio de Seguridad Pública, iniciativa que recoge hoy el gobierno y se discute en la comisión. Permitirá
una mejor coordinación de todos los organismos de seguridad, modernización, reforma, claro, hay cosas que es necesario hacer de nuevo, la misma carrera, hay que ver también el problema de la especialización de las policías. Que exista un ministro o ministra de Seguridad Pública, pero como decimos vulgarmente, con diente, con autoridad. El Ministerio de Seguridad Pública es uno de los proyectos que destacó la ministra de las SECPRES dentro de las iniciativas que cuentan con urgencia legislativa. Sin embargo, ninguna hace referencia directa a Carabineros. Hay una batería de proyectos que aún descansan y que el Ejecutivo no le ha puesto la urgencia necesaria, la urgencia legislativa, para que puedan tener una rápida discusión. Ha habido una voluntad muy clara y desde una mirada muy integral respecto de poner urgencias a los proyectos en materia de seguridad. El gobierno comprometió presentar a finales de marzo un proyecto que regula el uso de la fuerza policial, patrocinar la ley Naín 2 en abril y revisar los protocolos de Carabineros durante 2023. En los últimos meses son más las personas que renegociaron sus deudas, un procedimiento gratuito y que se puede realizar en la Superintendencia de Insolvencia. ¿Cuáles son los requisitos? Pongan atención al informe de María Luisa Carrión. Una deuda de 30 millones de pesos es lo que complicó a Ramón hace 2 años y que lo llevó a comenzar un proceso de liquidación que aún sigue en curso. Yo compré un vehículo antes que empezara la pandemia y el estallido social. Me retiré a trabajar en un organismo internacional, me retiré por razones económicas y de salud y me puse a trabajar con ese vehículo que compré. Llegó el estallido social y se acabó todo lo que era turismo. Problemas financieros que los llevan a renegociar o declararse en quiebra, porque sí, las personas naturales también pueden hacerlo. De hecho, en la primera opción, si comparamos enero y febrero de 2022 con los mismos meses de este año, las renegociaciones han aumentado un 494%, pasando de 17 a 101. La situación económica está mala. En vez de ir a un proceso de adelantamiento en el país, vamos en retroceso. Entonces no creo que esté buena la situación económica para nadie. Un escenario en que las deudas y cálculos no calzan, golpeando a las familias que sin más opciones o complicadas por sus deudas no ven más alternativas que renegociar o declararse en quiebra. En tanto, hubo 190 de este último procedimiento, 7 más que en enero y 19 más que el mismo mes del año pasado. En el caso de las personas deudoras se tratan de personas de bajo ingreso y con poca educación financiera que tienen pocos activos a liquidar. Por lo tanto, se siente una coincidencia en ese tipo de personas. Entre los factores económicos que llevan a las familias a declararse en quiebra, es posible destacar la menor liquidez de las familias debido al agotamiento de las ayudas estatales. Por otra parte, la alta inflación y el aumento del costo de la vida para las familias, lo que ha desembocado en menores salarios reales. La mayor parte de las deudas, nos dicen los expertos, que llegan a las liquidaciones son por menos de 10 millones de pesos. Pero sigamos con la renegociación. Para ella hay que cumplir ciertas condiciones. Se deben tener 2 deudas o más vencidas por más de 90 días y que sumen en total más de 80 UF. Hasta ahora uno de los requisitos es no haber emitido boletas de honorarios en los últimos 24 meses. Sin embargo, esto cambiará una vez que entre en vigencia el proyecto de ley que reformuló la normativa y que implica otros cambios. Se crean nuevos procedimientos simplificados de liquidación y reorganización para empresas de menor tamaño y para personas, ya que van a durar mucho menos tiempo, van a ser mucho más rápido y también a bajo costo. Otra cosa importante también es que las personas que emitían boletas de honorario, que eran consideradas empresas por la actual ley, en adelante van a ser consideradas personas. Por lo tanto, ya no van a tener que ir a reorganizarse o liquidarse como empresas, sino que van a poder ir a renegociar como personas a la superintendencia. Cambios que podrían ser una realidad en julio. Sin embargo, hay un requisito que no ha sido modificado y que cuestionan las organizaciones de consumidores. Este es que la persona que se quiere acoger a una renegociación no debe haber sido notificada de una demanda. Este, además de otros, es uno de los puntos que, por ejemplo, Conadecus sigue poniendo sobre la mesa. Acogerse preventivamente. No tiene la posibilidad de que una persona que está cumpliendo con su deuda, pero que ya perdió su trabajo, disminuyeron sus ingresos, esa persona no puede acogerse, sino que una vez que ya tiene un endeudamiento. Segundo, que se acojan cuando están con demandas en curso. No hay nada que
que uno pudiera considerar que no se pudiera acoger cuando hay una demanda en curso. Requisitos por los que seguirá insistiendo la Asociación de Consumidores. Mientras tanto, la Superintendencia de Insolvencia celebra que aumente las renegociaciones, cuyo trámite es gratuito, que impiden que se llegue a la quiebra de una persona, lo que involucra la liquidación de bienes. El presidente Gabriel Boric aseguró que no ve ningún drama en revisar su programa de gobierno, pero sin abandonar los principios. Esto luego que la líder del Partido Socialista asegurara que era necesario hacer una revisión crítica al programa de gobierno. De ello nos cuenta Francisca Cárdenas. Para poder hacer las transformaciones que estamos empujando hoy día, vamos a requerir de una profunda reforma tributaria. Esa es la cuarta reforma. Un programa de gobierno que tiene desde su presentación un objetivo claro: generar transformaciones profundas en materia de pensiones, feminismo, educación, medio ambiente, entre otras. Pero tal y como decía el mandatario en su campaña, sujeta a la reforma tributaria. Es por eso que en el último encuentro oficialista de este martes, la timonel del PS, Paulina Bodanovich, propuso hacer una revisión crítica del programa y que el gobierno sincere qué aspectos se podrán realizar durante esta gestión. La propia correlación de fuerzas que existe en el Parlamento hacen difícil cumplir ese programa. Por consiguiente, es evidente, y yo creo que el presidente está muy consciente, que permanentemente va a ir revisando lo que es posible de lograr y de aquello que va a ser muy difícil alcanzar. Hay apertura nuestra a poder dialogar el mecanismo de implementación, pero no a cuestionar el trasfondo, porque entendemos que sobre el trasfondo todas las fuerzas de gobierno estamos detrás del presidente apoyando la necesidad de avanzar en más derechos sociales. ¿Qué cosas quedarán como sello del gobierno y cuáles no podrán realizarse, teniendo en cuenta además algo que reconocen en el socialismo democrático, una debilidad estructural en el Congreso y que no cuentan con mayorías para sacar adelante proyectos, algo que se reflejó en el rechazo a legislar la reforma tributaria? Una postura que genera discrepancias en Apruebo Dignidad, quienes aseguran que se debe buscar la manera de poder impulsar las transformaciones sociales. Buscar la manera de poder avanzar en los 250.000 pesos de la pensión garantizada universal, poder continuar avanzando en las 900 plazas de formación de carabineros, tantas sentires, dolores que hoy día la ciudadanía que tienen que encontrar una respuesta en el Congreso Nacional, en el Parlamento, en el Gobierno, y que creo que hoy día nos exigen un mejor trabajo, no una renuncia. Porque cuando se cae la reforma tributaria de la manera que ocurrió en la Cámara de Diputados, es que se condiciona el desarrollo del programa de trabajo del presidente Gabriel Boric. Por lo mismo sería un principio de realidad el establecer qué elementos del programa vamos a poder cumplir para no generar falsa expectativa a la ciudadanía. Nosotros no pauteamos al gobierno, no se trata de eso. Nosotros dialogamos y trabajamos en conjunto como Poder Legislativo. Por lo demás, acá estamos en disposición de ver cómo vamos acelerando la marcha, sabiendo algo que hay que asumir. Hoy día queda clarísimo que somos una minoría en esta Cámara de Diputadas y Diputados. En La Moneda aseguran que están muy lejos de renunciar a la esencia del programa y a los compromisos hechos a la ciudadanía. La idea del Ejecutivo es más bien actualizarlos y analizar cómo avanzar en esas propuestas. En medio de su gira por la región de Tarapacá, el presidente se mostró abierto a recoger el planteamiento del PS, asegurando además que se debe lograr una alianza de gobierno que tenga iniciativa propia y que haga propuestas a propósito de las últimas tensiones que dejó el cambio de gabinete. No veo ningún drama en revisar nuestro programa. Eso sin abandonar los principios por los cuales llegamos hasta acá, que son transformaciones y la creación de un estado de bienestar en Chile. Distribuir de mejor manera la riqueza, mejorar la salud pública, mejorar la educación, avanzar en terminar con las deudas educativas. El PS también propone analizar qué cosas se pueden sacar adelante sin leyes y con mejor gestión, mientras que en el Partido Comunista, quienes se han erigido como guardianes del programa del presidente Boric, han insistido en que el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos por avanzar sin renunciar al programa. El gobierno no tiene mayorías políticas para poder llevar adelante su programa de reforma. Hay situaciones que no maneja del entorno económico y la presión social por temas como orden público, seguridad, migraciones, le está imprimiendo una fuerte presión al gobierno. Esto ha llevado al presidente a decir que hay que dejar de lado la ideología para centrarse en la gestión. De tensionar el debate entre las coaliciones, y eso puede paralizar y contribuir a desordenar al gobierno en su acción política.
El mandatario admitió además que temas como la seguridad y la migración son hoy en día prioridades para la ciudadanía y sacar adelante otras iniciativas, pero que para eso se necesitan allegar mayores recursos, donde inevitablemente se vuelve al punto de inicio una reforma tributaria, la cual no será fácil de impulsar, dado el orden de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional. La delincuencia podría repercutir en la percepción de los turistas sobre Chile. Expertos vinculados al rubro llamaron a tomar las medidas necesarias para que la imagen del país no cambie. Los detalles con Macarena Román. Vacaciones que serán difícil de olvidar para esta pareja argentina. 6 hombres los atacaron para robar sus pertenencias en Viña del Mar, situación evidentemente traumática y que abre un debate sobre cómo los hechos de violencia afectan al turismo. Nosotros tenemos una imagen como país de destino seguro que estamos a puertas de perder debido a los incidentes que hemos tenido. Pero no solo asaltos, también lo ocurrido hace una semana en el aeropuerto de Santiago. 2 personas murieron en medio de un robo frustrado, situaciones de las cuales son conscientes los turistas, pero que al parecer no los alertan. I don't really have worries about my bag right there. Yeah, it feels good here. A lot of friendly people. Lo mismo que visitando cualquier ciudad del mundo, o sea, estar vigilante, no andar con la cámara así, o sea, reglas básicas. Y yo me siento segura, le comento, porque vengo ando con el teléfono, incluso para guiarme con el tema de metro. Todavía no es famosamente peligroso, no. Sí, Brasil y Colombia siguen siendo muy famosos. Lastimosamente también tienen Netflix y ven puras cosas como narcos y eso, y Chile todavía no está ahí. Las distintas percepciones de los visitantes influyen en un rubro que ha sido golpeado desde al menos 3 años, primero con el estallido social y luego con la pandemia. De hecho, las cifras aún no se equiparan a las de prepandemia y este año se alcanzó solo un 75% de lo registrado en 2019 en la época estival. Por ejemplo, en el norte hubo una activación en conjunto para hacerse cargo de los temas de seguridad y ya en el verano tuvimos buenas noticias que la gente volvió a tomar los espacios sintiéndose seguro y tomando el norte como un polo atractivo de vacaciones. Según expertas, son 3 los factores que influyen directamente en la llegada de turistas: cantidad de aerolíneas, inversión en promoción en el extranjero y seguridad. Solamente como un botón de muestra, cuando nosotros tuvimos el estallido social, en esos 3 meses del año 2019, por la percepción de inseguridad que tomó el país, perdimos un 26% en las llegadas de turistas extranjeros. Entonces ese es el impacto que tiene de manera inmediata en los mercados. Por ejemplo, Estados Unidos ha emitido alertas para que quienes visitan Chile cumplan con ciertos resguardos a la hora de recorrer algunos puntos de nuestro país. Lo mismo ha hecho Reino Unido, después de hechos como el apuñalamiento a un guía turístico. Ha ido aumentando los niveles de inseguridad, entonces por eso estamos trabajando en mesas público-privadas para ir apoyando desde la Cámara en medidas que ayuden a recuperar la seguridad. Lo cierto es que es un tema que están observando desde la Subsecretaría de Turismo. De hecho, la autoridad confirmó que este jueves tienen una reunión en La Moneda por temas de seguridad. Todo mientras se espera que la visita de extranjeros se normalice de aquí a fin de año. Bueno, hoy el presidente Gabriel Boric desarrolló una extensa agenda en su primer día en la región de Tarapacá. Vamos a tomar contacto con Ivo Goitz para conocer todos los detalles. Bien playero te veo, Ivo. Sí, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Ha sido una jornada larguísima, de hecho llegamos corriendo hasta el hotel donde nos estamos esperando, donde gentilmente nos facilitaron estar acá en una de las terrazas del hotel acá en Iquique para poder contarles acerca de la agenda del presidente de la República, Gabriel Boric, una que nos tuvo en el grupo 10 de la FATS en Santiago a las 5:30 de la mañana para venir muy temprano, de ahí por tierra. Una vez llegado a Iquique fuimos hasta Colchane directo, son 3 horas 20 de viaje, altura. Llegamos hasta, por momentos en el viaje, pasamos los 4.000 metros de altura, llegamos a 3.700, que es la altura que hay en Colchane, una localidad que el presidente tenía pendiente por visitar. Mónica, desde su visita de la semana pasada a la región de Tarapacá, lo hizo finalmente en 2 tandas por temas de tiempo, temas logísticos para poder llegar a Colchane. Recordemos que después de esa gira a Tarapacá vino el cambio de gabinete, se cumplió el primer año de gestión del presidente. Aún así, cumplió por supuesto
con la promesa de estar en el complejo, las zonas fronterizas de la región de Tarapacá, sobre todo en Colchane, quizás una de las insignes en términos de, lamentablemente, migración irregular, con muchísimos problemas arrastrados no solamente desde este gobierno, sino que desde antes, desde donde acusa el alcalde Javier García un abandono por parte del Estado, y esa es una de las tareas con las cuales se comprometió el presidente Gabriel Boric a estar, que el Estado esté más presente en las zonas fronterizas. ¿Y de qué forma? Bueno, con un plan robusto y macizo en materia de política migratoria que se va a consolidar, según palabras del presidente, durante el primer semestre de este año. El caso de Colchane es muy particular, bueno, ustedes saben, y si es que no les cuento, está solamente desde la plaza, podríamos decir la plaza del centro de Colchane, a 2 kilómetros de la frontera con Bolivia, es decir, estamos prácticamente a pasos de Bolivia en Colchane, y vimos en terreno, en vivo y en directo, pudimos ver el despliegue, Mónica, de las Fuerzas Armadas en los distintos sectores. De hecho, en el camino nos tocó ver, acercándonos a Colchane, revisiones por parte de las Fuerzas Armadas a buses, controles de identidad. Vimos también uno que otro evento ahí en zonas fronterizas, en el desierto, en los distintos territorios que pudimos recorrer llegando a Colchane, una ciudad que tiene su problemática basada en problemas de migración, también de delincuencia, de crimen organizado, como lamentablemente está la macrozona norte, no solo Iquique, Tarapacá, sino que también Arica y Antofagasta. Una frase con la que el presidente de la República partió el día de hoy, Mónica, su discurso luego de la reunión con distintas autoridades locales y por supuesto en la municipalidad de Colchane con el alcalde Javier García. Las personas que vienen a delinquir no son bienvenidas, les vamos a hacer dentro del Estado de Derecho la vida imposible. Esa fue una de las principales declaraciones que entregó el presidente Gabriel Boric el día de hoy, comprometiéndose por supuesto a que el Estado esté más presente en las zonas fronterizas. Comprometió que los 40 centros fronterizos, complejos fronterizos de nuestro país van a estar reforzados con infraestructura acorde por supuesto al trabajo que se realiza para poder combatir, contener también la migración irregular, algo que no solamente depende de nuestro país, lo vamos a estar conversando también más adelante, depende también de reuniones, contactos y disposición de otros países también, muchos de ellos de los que llegan migrantes muchas veces escapando de sus países, buscando nuevas oportunidades y que lamentablemente lo hacen de vía irregular, por vía irregular a través de pasos no habilitados en la frontera. El presidente Gabriel Boric después incluso subió un poco más de Colchane al norte para estar en terreno junto a las Fuerzas Armadas y ver en terreno cómo es este despliegue, ver también la infraestructura que tienen en estos momentos, los compromisos por mayor y mejor infraestructura para que puedan realizar su trabajo y también comprometiéndose con mayor tecnología para poder sacar adelante esta tarea. De hecho, hay una de las peticiones principales del alcalde de Colchane, era la recuperación de la ruta 15CH que une Guara con Colchane. Por el camino que fuimos nosotros era el camino que estaba en buen estado, vía terrestre, pero llegando a Colchane los últimos 15, 20 kilómetros, Mónica, eran muy complicados. De hecho, habían muchísimos hoyos, el pavimento estaba en pésimo estado, los vehículos en los que íbamos tenían que esquivar frecuentemente los distintos baches y hoyos que habían en el camino. Y si te digo que ese es el camino bueno, te podrás imaginar cómo es el que quieren que arreglen en la ruta 15CH el alcalde de Colchane entre Guara y Colchane y por supuesto el presidente se comprometió a que eso también pueda cambiar. Dice el presidente que esta no es una visita solamente de camaradería, de cortesía, sino que es una visita para sentar las bases de lo que él quiere ser una nueva relación entre el Estado y las zonas fronterizas que han sufrido mucho con la migración irregular. Pasemos a escuchar las declaraciones y parte de los compromisos que adquirió el día de hoy en materia de anuncios formales para combatir la migración irregular del presidente de la República, Gabriel Boric, en Colchane. Esas personas que vienen a delinquir no son bienvenidas. Las vamos a perseguir y les vamos a hacer, dentro del Estado de Derecho, la vida imposible. Hemos decidido hacernos cargo del abandono y la falta de equipamiento con el que nos encontramos y hemos iniciado un plan de mejoramiento de la infraestructura y las condiciones de habitabilidad de estos puntos y los puestos de mando en la frontera norte. Y durante las próximas semanas recibirán además nuevas cámaras térmicas y un sistema de comunicación satelital que duplicará su capacidad de detección a distancia y permitirá monitorear zonas actualmente no controladas.
Ahora, Ivo, con este incremento de recursos que es el gobierno, más la implementación de infraestructura crítica respecto de fronteras, con la participación de militares desplegados, cosa que antes no se podía hacer en las labores en las que hoy día están, va a haber que esperar la evaluación probablemente de las autoridades de la zona, los propios alcaldes, en un par de meses para ver cómo ellos evalúan finalmente estas ideas del gobierno y cómo van dando resultado o no. Son quienes tienen en terreno finalmente esa evaluación más fina, aparte de los ciudadanos, evidentemente. Sí, de hecho, Mónica, hay una situación particular. Por ejemplo, en Colchane, precisamente, donde hay una buena parte de las Fuerzas Armadas desplegadas realizando estos trabajos, dicen se puede contener ahí, pero ¿qué es lo que pasa? Que finalmente quienes pretenden ingresar a nuestro país de manera irregular se van corriendo hacia otros territorios. Es decir, probablemente en las próximas semanas y meses vamos a tener reclamos también de otras comunidades locales acá en el norte que van a solicitar también mayor presencia de las Fuerzas Armadas por las búsquedas, porque por la frontera que tenemos, que es muy extensa, así que reconocen que ese es un problema, que podrían poner muchísima seguridad en algunos sectores específicos, pero probablemente se van a ir filtrando por otros, así que ese también es un desafío muy importante que tiene el Ejecutivo y el trabajo en conjunto que puedan hacer con las Fuerzas Armadas, pero por sobre todo con las comunidades locales, que son las que conocen el territorio, por supuesto, como la palma de su mano. Yo te decía, Mónica, que esto es una parte solamente de lo que se puede hacer. Con el despliegue de las Fuerzas Armadas es prácticamente imposible que podamos decir que esto se va a solucionar en el corto, en el mediano plazo. O sea, que aquí se necesitan también políticas migratorias y se necesitan contactos, se necesitan reuniones, se necesitan acuerdos con los demás países. Lo decía el día de ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, en el Congreso, lo reafirmó el día de hoy el presidente de la República, Gabriel Boric, en Colchane, acerca de estas 20.000 expulsiones, estos decretos que no se han ejecutado. ¿Y por qué no se han ejecutado? El presidente entregaba más detalles, lo hacía ayer también la ministra del Interior. Hay problemas logísticos, hay problemas también de traslados, hay problemas con los aviones, por ejemplo, el caso de Venezuela, con no disponer del espacio aéreo necesario, los permisos para que Chile pueda enviar un avión con personas expulsadas por haber cometido delitos o haber ingresado de forma irregular a nuestro país. Está el tema también de la reconducción con Bolivia, algo que está llevando Cancillería, lo hizo en su momento la exministra Antonia Urrejola. Es una de las principales labores que le va a encargar el presidente de la República a Alberto Van Claveren para lo que va a ser su gestión en la Cancillería, poder reunir, lograr estos acuerdos y estas conversaciones. En términos económicos, también lo remarcaba el presidente de la República, cada una de estas expulsiones le cuesta al país 2.700.000 pesos, pero ellos dicen esto no es un problema de recursos, sino que también es un problema logístico para poder ejecutar estos decretos. Y lo que pasa es que también hay cosas legales que no se pueden pasar por alto. Los tiempos de detenciones no duran 48 horas, hay un proyecto que pretende extenderlo un poco más para que se pueda realizar el papeleo correspondiente, los contactos con los demás países, realizar los procesos o de reconducción o los directamente de expulsión del país, y todo eso va a depender, por supuesto, de la disposición que exista en los demás países de la región. Pasemos a escuchar al presidente de la República, Gabriel Boric, quien se refirió a este tema el día de hoy desde la ciudad de Colchane. He mandatado a nuestro nuevo canciller a reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, y que hoy día no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane. Cuando llegamos al gobierno habían una cola muy grande de decretos de expulsiones sin ejecutar que se ha ido alargando producto de las dificultades. Lo decía el director nacional de Migraciones, cada una de las expulsiones cuesta 2.700.000 pesos. Pero esto no es solamente un problema de recursos, es un problema de que no se abre el espacio aéreo, por ejemplo en Venezuela. A Bolivia respecto de que solo reciben a los bolivianos reconducidos, a Venezuela, que ya había aludido la ministra del Interior y ahora aludió también el presidente de la República. Con Bolivia son 861 kilómetros de frontera, por lo tanto, claro que es relevante. No reciben a quienes vienen desde allá de manera irregular de otros países que no sea Bolivia. O sea, hay harto tema en un país donde, como Chile, hay 20.000 personas con decreto de expulsión que no se han concretado. Vamos a seguir súper atentos entonces a lo que es la visita del presidente del norte del país. Todas sus actividades tú nos estás contando, Ivo. Muchísimas gracias.
Así es, Mónica. Solo para terminar, te cuento, el presidente tiene agenda el día de mañana acá en la región de Tarapacá y va a visitar Pisagua. Primero va a visitar la fosa común de Pisagua y se va a reunir con organizaciones de derechos humanos. Y más tarde va a visitar el borde costero de Pisagua y va a anunciar medidas de protección marina. Así que tendremos nuevos anuncios por parte del presidente de la República en su visita a la región de Tarapacá. Posteriormente, en horas de la tarde, volvemos a la región metropolitana porque el presidente tiene reuniones. Mañana también continúa su día después de este viaje. Muchísimas gracias, Ivo. Buenas noches. Buenas noches, que esté muy bien. Empujada por los alimentos, la inflación en Argentina superó las expectativas en febrero y a nivel interanual rompió la barrera del 100%. Cifras que complican al gobierno cerca de elecciones presidenciales, cuando se van acercando, a fin de año son, ¿no? Y cuando el ministro de Economía intenta conseguir justamente aquello, postular tal vez a la banda, bueno, pese a que sus medidas no han tenido el efecto esperado. Los detalles con Belén Vázquez. Es un número que aparece en la tapa de todos los diarios, vos lo conocés. Con una variación interanual del 102%. Un disparate, en la región no pasa esto, ¿no? 100,2% es la inflación en la Argentina. ¿Por qué nos pasa esto, no? Era una noticia esperada, pero no por eso menos dañina. La inflación en Argentina finalmente superó el 100% interanual, siendo la cifra más alta en 3 décadas. Complejo escenario que en el corto y mediano plazo se ve poco auspicioso. Tenemos la misma inflación mensual que hace un año, lo que pasa que en el medio se han acumulado otros desequilibrios. No es una hiperinflación, es una superinflación, lo cual no deja de ser peligroso. Pero también hay que decir que hay un par de cosas que se están combinando para hacer una tormenta perfecta. Uno es la sequía. Cada vez que en la Argentina hay una sequía, es un pésimo año. El índice de precios al consumidor de febrero fue un balde de agua fría para el gobierno y los ciudadanos, pues ni siquiera las proyecciones más pesimistas se acercaron al dato final, que fue de 6,6%. El reporte dado a conocer por el INDEC estuvo impulsado principalmente por el precio de los alimentos, que solo en el mes subieron casi 10%, aun cuando el plan de precios justos de la Casa Rosada está en plena vigencia. Esto de los precios justos es lo mismo, la misma pócima mágica que viene fracasando desde hace décadas. La resucitan con una nueva etiqueta, precios justos, pero si no funcionaba antes, ¿por qué va a funcionar ahora? El dato llega justo a un año de un compromiso presidencial que a la luz de las cifras fue un fracaso. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Para los argentinos la situación es insostenible. Los precios cambian semana a semana, los asalariados pierden poder adquisitivo a un ritmo inusitado y en los casos más extremos algunas personas simplemente dejaron de comer algunos productos. Los otros días vine y le digo, dame tres mandarinas, 2 naranjas, 2 bananas y medio kilo de tomate. Cuando me dijo 650 pesos, dije, no, sacá todo, déjame los tomates porque no tengo más plata. Que se vayan todos, así. Estoy cansada de todo esto, de los políticos, de que se pelean, y la gente se muere de hambre. Con este número interanual, el país trasandino tiene la inflación más alta de América Latina después de Venezuela, pero en un contexto que presiona el poco margen de acción que podría tomar el gobierno. En 7 meses son las elecciones presidenciales y el oficialismo ve cada vez más debilitada su carta. Y es que al ministro de Economía, Sergio Massa, se le cuestiona la poca efectividad de su plan de congelamiento de precios, sumado a que el acuerdo con el FMI sería la gran ancla a la que apela para mantener cierta estabilidad de la economía. Yo creo que lamentablemente van a naufragar, ¿no? Porque él hizo una apuesta con un mal diagnóstico, que Argentina tiene problemas de fondo muy graves que hay que resolver con reformas estructurales urgentes que este gobierno no quiere hacer. Las soluciones para este problema son estructurales y por lo mismo el escenario electoral dificulta las acciones a seguir. El Banco Central ha elevado la tasa de interés a 75% y las medidas gubernamentales para paliar el problema tienen, de acuerdo a los expertos, una base equivocada. El problema de Argentina habla de una salida mucho más compleja que solamente meros aumentos en la tasa de interés, como si fuéramos un país desarrollado, por lo cual creo que el diagnóstico fue equivocado y la ejecución fue aún peor. Las
expectativas inflacionarias están completamente desancladas y los argentinos cada vez más frustrados con la situación. Mientras la principal bandera de la oposición es contener el alza en el costo de la vida, algo que en 30 años ningún gobierno ha podido lograr. Polémica causó en ciertos sectores la decisión del gobierno de poner suma urgencia al proyecto que buscaba instalar el 9 de julio como el Día de la Visibilidad Lésbica. Desde la oposición manifestaron su malestar porque, de aprobarse, no es que iba a reemplazar el Día de la Bandera, pero iba a coincidir con el Día de la Bandera en la misma fecha. Quienes apoyan al proyecto sostienen que no son conmemoraciones contradictorias y que visibilizar la diversidad no debería resultar polémico. Bueno, finalmente el Ejecutivo decidió cambiar la conmemoración a una fecha diferente. Daniela González nos cuenta. Cada 9 de julio en Chile se celebra el Día de la Bandera, jornada que recuerda la Batalla de la Concepción, un combate desigual entre las enormes fuerzas peruanas y un destacamento del regimiento número 6, integrado por 77 jóvenes y 2 mujeres cantineras. La fecha coincide, además, con el asesinato de la escultora lesbiana Mónica Briones en 1984. Este primer caso documentado de un crimen de odio movilizó a un sector de parlamentarias para pedir que el 9 de julio sea reconocido como el Día de la Visibilidad Lésbica. Es una lástima el hecho de que haya una colisión de fechas respecto del Día de la Bandera con aquel día que legítimamente quieren algunos parlamentarios incorporar como efeméride recordatoria de el Día de la Dignidad Lésbica. Hay una colisión de fechas y en ese sentido no será posible tramitar en el mismo día 2 fechas que representan distintos motivos de conmemoración. En primera instancia, el gobierno le dio suma urgencia a este proyecto, lo que causó inmediatas críticas por coincidir con el Día de la Bandera. Esto no es una desprolijidad más, es un foco ideológico que tiene este gobierno de mirar a ciertos grupos identitarios y despreocuparse del dolor y de la aflicción que viven cientos de familias que lo único que quieren es que este Congreso se ocupe de cosas importantes. El presidente tiene el poder para ocupar las urgencias y sacar rápidamente proyectos de este Congreso Nacional. Y claramente el de visibilidad lésbica no es uno de ellos. Lamentamos profundamente que la derecha busque instalar una polémica artificial para seguir dividiendo al país y para insistir en algo que creo que es completamente falso, y es que el patriotismo y el orgullo de las diversidades sexuales no es contradictorio. Se puede reivindicar el orgullo de ser quien una es y al mismo tiempo los símbolos patrios, y no hay ningún problema con eso. Desde las organizaciones LGBTQ+, han criticado la decisión de cambiar la fecha. Para ellas, el 9 de julio es símbolo de la lucha contra la discriminación y ven la existencia de esta ley como una oportunidad de avanzar en garantías, protección y reparación de las víctimas de lesbofobia. Es a lo menos absurdo que el gobierno no haya sabido cuál era el Día de la Bandera. Y sin embargo, esto tampoco implicaba que se le quitara la suma urgencia, ya que el cambio de fecha podía ser discutido a nivel legislativo. Por otra parte, las mujeres de la diversidad sexual reconocemos y seguiremos reconociendo el 9 de julio como el Día de la Visibilidad Lésbica. El 9 de julio es una fecha histórica para las disidencias en Chile. Marca el primer crimen de odio documentado, que es el asesinato de Mónica Briones en el año 84. Que el gobierno le otorgue suma urgencia a la tramitación del proyecto y horas más tarde se retracte por presiones de la derecha nos parece una pésima señal, puesto que nos expone a una ola de violencia innecesaria. La fecha elegida para conmemorar el Día de la Visibilidad Lésbica aún está en evaluación. Eso sí, no será el 9 de julio, jornada que seguirá siendo exclusiva para la celebración del Día de la Bandera. Estamos listos para revisar las noticias internacionales junto a Jacinta Molina. Sigue preocupando la crisis de los bancos ahora en Europa. Exactamente. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Porque si la jornada de ayer había sido algo más tranquila después de la intensidad, sobre todo del lunes, por la quiebra de 2 bancos en Estados Unidos,
Credit Suisse, que es el segundo banco más grande de Suiza y uno de los principales de Europa, registró pérdidas durante el día de hoy que llegaron cerca del 30%, pérdidas históricas, también caída en sus acciones, y todo esto gatillado por declaraciones del presidente de su principal inversor. Absolutamente. Exactamente, un banco saudí que en declaraciones con Bloomberg decía que no estaba dispuesta esta entidad a dar más financiamiento a este NSB. Exactamente. Que es además Credit Suisse un banco muy antiguo, ya hablábamos también de su tamaño, por cierto eso explica los estragos que dejó en las bolsas, por ejemplo a nivel mundial, no solamente en Europa, también incluso en Estados Unidos, efectos que se sintieron además acá en nuestra región, en América Latina, pero venía enfrentando este banco varios problemas en los últimos años, también pérdidas y por cierto algunos escándalos de corrupción, cambios en sus ejecutivos principales, y eso explica por ejemplo por qué el principal inversor, el principal accionista sea ahora una entidad saudí, por ejemplo, que es la que gatilla esta crisis mayor el día de hoy con las declaraciones. Sí, claro, y ya está, el propio Banco Central está pidiendo al Banco Central suizo además que ayuden a esta necesidad de rescate cuando ya hace algún tiempo habían hecho un aumento de capital, están buscando la corrupción, lleva una década con problemas este banco que tiene el doble de capital que el Silicon Valley Bank, que es el que en Estados Unidos comienza este problema, tema que vamos a analizar además en profundidad hoy día en Conexión Global Prime con especialistas desde Estados Unidos, desde Gran Bretaña, para ver cómo lo está tomando también Europa, y vamos a estar acá también en el estudio con Sebastián Edwards analizando y explicando, pero con peras y manzanas, esta crisis. Exactamente, porque tú lo mencionabas, no es una situación que se da solamente en Estados Unidos, ahora también en Europa, y por eso la preocupación y la escala global que esto está alcanzando y que amerita, por cierto, ese análisis. Vamos a trasladarnos ahora a Francia, porque no te miento, Mónica, y no les miento tampoco a ustedes si les digo que la reforma de pensiones de Emmanuel Macron está viviendo horas definitivas y decisivas. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que el día de hoy se convocó una nueva jornada de manifestaciones, este texto ya final fue revisado por una comisión parlamentaria mixta y ha quedado listo para el proceso que viene. Y ahí está la incertidumbre, porque hay tres escenarios para el gobierno, ya sea someterlo a una votación, una nueva votación, tanto en el Senado como en la Asamblea Nacional, y ahí, por cierto, puede ser aprobado o rechazado, o incluso se hablaba todas estas semanas de invocar un decreto, que es una atribución que le da la Constitución al Ejecutivo, pero que eso podría agitar aún más los ánimos allá en Francia en medio de estas manifestaciones. Pero además que los costos políticos, cuando tú gobiernas por decreto, los costos políticos no se reparten. Cuando es el Parlamento también tienen que asumir más de algunos si es que aprueban esto o si rechazan los efectos que tenga también para el déficit y otros temas más de la seguridad social. O sea que es mejor compartir y generar en política los costos. Exactamente. Y por eso probablemente es que a esta hora los medios franceses están informando que luego de una reunión con sus ministros, Macron habría determinado someter esto a votación, algo que podría ocurrir el día de mañana. Bueno, ¿cuál es entonces el escenario que se está generando en Francia? Y por cierto, que se le abren al presidente de ese país. Lo vamos a revisar todo en el siguiente informe de Gabriel Palma. Nuevamente las protestas se toman las calles de Francia, y ahora con mayor intensidad. En un día clave para la reforma de pensiones que impulsa el gobierno de Emmanuel Macron, miles de personas salieron a las calles en todo el país. Casi 500.000 según las autoridades y sobre el millón según los organizadores. 2 años más es inaceptable y tenemos un gobierno que no escucha nada. Entonces me pregunto, ¿dónde está la democracia en Francia en este momento? Todo dependerá de lo que suceda en la Asamblea Nacional y en el Senado en los próximos días. Creo que son ellos los que tienen la llave. La molestia por la iniciativa que busca elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años también se refleja y hasta se huele en las calles de París. Ya son más de 7.000 las toneladas de basura acumuladas en la capital francesa desde que los recolectores de residuos públicos se sumaron a la huelga en contra de la reforma. Esperábamos que París sea hermoso, y cuando ves la basura y todo eso, es repugnante. Si encontramos más basura, probablemente visitemos otras partes de la ciudad porque no queremos olerla.
Pero ese malestar no ha impedido que el proyecto avance en su tramitación. Este fin de semana fue aprobado por el Senado y este miércoles, al mismo tiempo que sucedían las protestas, una comisión mixta parlamentaria revisó la iniciativa y la dejó lista para su votación final. Así, el mandatario galo, que el año pasado inició su segundo mandato tras obtener la reelección y que ya no puede volver a postular, enfrenta 3 escenarios junto a la propuesta que ya había intentado impulsar tiempo atrás. La primera y menos dramática para Macron es que el proyecto se apruebe en el Senado y en la Asamblea Nacional, aunque es en esta última donde la votación podría ser más compleja. Significaría una continuación de las huelgas de los paros y probablemente algunos sindicatos dicen que también podemos volver a tener una crisis social del tamaño de los chalecos amarillos. Estamos convencidos de que este texto tiene mayoría porque permite cumplir con las expectativas tanto de la mayoría presidencial como de otros. Otros 2 escenarios involucran el rechazo de la propuesta e incluso la invocación de un polémico decreto 49.3 que permitiría al Ejecutivo aprobar la reforma sin votación. Según los analistas, esto último podría agitar más los ánimos en las calles, aunque según los medios franceses, Macron habría desechado esa idea buscando una votación este jueves. El gobierno podría recurrir a un artículo de la Constitución, el artículo 49.3, pensar poder hacer pasar reformas estructurales sin tener mayoría en el Parlamento, y eso podría debilitar fuertemente el gobierno de Madame Borne y por ende de Monsieur Macron. Y es que pese a las intensas jornadas de movilización, el gobierno de Macron insiste en que la reforma permitirá hacer frente al déficit por el que atraviesan los fondos de pensiones en medio de un aumento de las expectativas de vida de la población. En primer lugar, no renunciaremos a nuestra reforma de las pensiones. Luego tendremos en cuenta paso a paso todos los indicios que nos permitan considerar que podríamos hacer que se apruebe nuestra reforma de pensiones. Querían asustar a los franceses diciéndoles que el sistema de pensiones estaba en quiebra y eso es falso. Su reforma es una reforma ideológica. ¿Qué escenario se cumplirá y cómo serán los próximos años del gobierno de Macron? Todo parece indicar que este jueves será un día clave para comenzar a resolver esas interrogantes, cuando primero el Senado y luego la Asamblea Nacional voten el proyecto final. Ya, y eso que mencionaba Gabriel en su informe, Mónica, sería, según los medios franceses, la determinación que adoptó el día de hoy Emmanuel Macron, someter a la última votación este proyecto el día de mañana en ambas cámaras, y hay medios que hablan incluso que habría advertido con otra carta que él puede utilizar: disolver la asamblea si es que no obtiene un resultado favorable para esta reforma, lo que claramente agravaría aún más toda esta crisis social y política. Difícil tomar esa vía, pero en fin, vamos a estar atentos. ¿Con qué seguimos? Nos vamos a ir ahora a Turquía con estas imágenes que nos dan cuenta de los efectos que están teniendo las inundaciones que se están registrando en ese país, que dejan ya al menos 13 personas muertas y ocurren, Mónica, justo en provincias que fueron afectadas por el terremoto hace un mes atrás. En 2 provincias, de hecho, que resultaron devastadas por esos terremotos de febrero y donde ahora se registran estas imágenes, precipitaciones que comenzaron precisamente esta semana y donde se reporta la muerte de al menos 13 personas. Hay 4 que se mantienen desaparecidas y lo cierto es que esto agrava aún más la situación de crisis que se vive en este país. Los estragos también que se registran, porque a lo del terremoto hay que sumar ahora lo que dejen estas inundaciones. Incluso entre las víctimas fatales hay un grupo familiar que había sobrevivido al terremoto, pero había quedado sin hogar y estaban residiendo de manera, digamos, momentánea en un container que resultó absolutamente afectado por las lluvias. Terrible las imágenes, horrorosa. Sufrimiento y más sufrimiento. Exactamente, y en medio de todas estas emergencias que ha enfrentado Turquía, el gobierno ha anunciado el día de hoy que ha desplegado a un grupo importante de rescatistas también para poder colaborar con todo el trabajo que viene y, por cierto, también la búsqueda de aquellas personas desaparecidas que se han reportado producto de estas precipitaciones. Vamos a terminar este reporte internacional con la imagen que ya ha dado a conocer la NASA de cómo va a ser el traje que van a ocupar los astronautas que van a ir a la Luna, aquellos que... Como negro.
Ya, ahí hay algunos detalles que precisar, porque ese es el que presentaron el día de hoy, sobre todo para mostrar ahí... Azul. No, es negro. Es negro con algunos detalles azules y naranja que tienen relación con la empresa española que se adjudicó la confección de estos trajes. Pero acá lo que querían mostrar sobre todo era la comodidad que iban a tener ahora los exploradores para poder ocuparlo. En el sentido que pueden caminar un poco más y, por ejemplo, dejarían atrás estos saltos que veíamos incluso en videos de archivo de lo que fue un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Exactamente. Pero se mantienen otras cosas, como por ejemplo, tienen un pañal estos trajes porque las exploraciones son muy largas. Las exploraciones son muy largas, al menos 6 horas las que están fijadas para el 2025, esta misión que tiene que ir. Pero tú me preguntabas por el color. Ya, este es un prototipo y se ha presentado de este color, negro. Pero cuando lo ocupen los astronautas que van a ir el 2025 como parte de la misión Artemis 3, ese va a ser blanco, porque es necesario que sea de ese color para poder ahí reflectar el calor y al mismo tiempo también protegerlos de las temperaturas que son muy altas en esa zona que es el polo sur de la Luna. Así que han dicho desde la empresa y desde la NASA... esto fue marketing nomás. Exactamente, que esto fue una presentación de un prototipo que así es, esas son las tecnologías que trae, pero el color sigue siendo blanco. ¿Como bastón? Sí, lo estaba ahí él utilizando más que nada para demostrar exactamente y además cómo se puede movilizar con este traje, porque una de las características que han destacado es que permite moverse con más naturalidad, o sea, no dar estos saltitos. Que como dices, cómoda, sí, cómoda. Claro, o sea, dentro de las circunstancias, que se puede estar en el espacio. Porque igual ese que te hacía saltar de haber sido más incómodo. Pero encontraba como... Era más característico. Claro, como que no, si ya nada se conserva, no hay caso. Ya. Muchas gracias, Jacinta. No, pero... Y volvemos con cnnchile.com y una noticia que es a través de su cuenta de Twitter. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, que es Iván Gil, habló y pidió respeto a los derechos humanos de los migrantes en caso de deportaciones desde Chile, pero además, tal vez lo más noticioso es que sostiene que no ha habido una comunicación, un trabajo conjunto, dicen desde la Cancillería, el secretario de Relaciones Exteriores venezolano sostiene que no ha habido un trabajo conjunto respecto de solicitudes para que haya una política en común. Las palabras, para ser súper fiel a lo que expresó, son las siguientes. Las vamos a buscar en su propia cuenta de Twitter del canciller venezolano. Dice lo siguiente: el gobierno de Venezuela aún no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con el gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos. La coordinación de esta materia ha sido un clamor nuestro, así como la exigencia de respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas frente al anuncio que se intensificarían las tratativas diplomáticas de parte de nuestro país con Venezuela. Según Venezuela, no han habido tales tratativas. Comenzando. Termina CNN Prime, pero luego viene CNN Tiempo y nos reencontramos como cada miércoles en Conexión Global Prime. Hoy el tema es súper relevante, bueno, como cada miércoles, la crisis de los bancos que empezó en Estados Unidos, que tiene al Credit Suisse, además por otras razones y también de alguna manera, ya lo van a ver con algo de contagio bien complicado. ¿Qué efectos puede tener en Chile? ¿Hasta dónde llega esta crisis? Lo vamos a conversar con expertos aquí, en Londres, también en Estados Unidos. Así es que no se lo pierdan. Miércoles 15 de marzo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. CNN Prime fue presentado por